Bueno, buenos días. Buenos días para todos. Cordial saludo. Recibirlos nuevamente a esta cuarta sesión de este ciclo de 4 webinars que la Facultad de Educación, en colaboración con la División de Innovación de la Vicerrectoría de Extensión de la Universidad de Antioquia, están organizando en cooperación con el Servicio Alemán de Intercambio Académico de la Universidad de Vechta en Alemania, la Universidad Técnica del Norte en Ecuador y pues todos los recursos de la Universidad de Antioquia pues, en favor del desarrollo de este ciclo de webinars. Como ustedes, los que nos han acompañado previamente, pues recordarán, pues ya hemos pasado por 3 sesiones, hemos venido conversando acerca de creatividad, de la enseñabilidad de la creatividad precisamente. Hemos hablado bueno, con distintos invitados a través de estos encuentros y hoy pues estamos acá para este evento, digamos, de cierre de nuestro ciclo. Recordarles pues que mi nombre es Alejandro Hurtado, soy profesor vinculado con la Universidad de Antioquia desde la Facultad de Odontología y actualmente pues acompañando los procesos de gestión curricular desde la Vicerrectoría de Docencia. Desde allí pues también estamos acompañando este ciclo. Recordarles a todos los asistentes pues que como ustedes saben también sus micrófonos y sus cámaras están cerradas por defecto. Vamos a tener la misma dinámica de trabajo que hemos tenido en las sesiones anteriores, de una ponencia por parte de nuestros invitados durante la primera parte de este ejercicio y luego tendremos un tiempo para hacer preguntas y comentarios por parte de los asistentes. Allí les voy a solicitar entonces que por favor durante toda la sesión estén quienes necesiten, quieran o requieran hacer alguna intervención durante el proceso, pueden levantar la mano, que nosotros estaremos apoyando y acompañando pues a través del chat, y dejar sus preguntas e inquietudes en la caja de preguntas y respuestas que la plataforma pues dispone para ello. Entonces, pues contarles eso, ya tenemos clara la dinámica, darle la bienvenida al ponente de esta sesión de hoy, el profesor Juan Carlos Gutiérrez Cañas, quien es licenciado en Educación con énfasis en Ciencias Sociales y magíster en Educación. Cuenta con experiencia como docente universitario de pregrado y posgrado en temas de pedagogía, didáctica, competencias en el área de la educación superior y formulación de proyectos de investigación. Y en investigación ha coordinado equipos docentes para el desarrollo de proyectos de innovación educativa con Ruta N y el Parque Explora, así como equipos de gestión social y comunitaria en la Unidad de Educación a Clientes y Comunidad de Empresas Públicas de Medellín. Es miembro de la Red de Educación Superior basada en competencias REDEVEC y en el momento se desempeña como docente en una institución de educación pública del municipio de Medellín y como docente de la Maestría en Educación de la Universidad de Antioquia en la línea de competencias en educación superior. El profesor más adelante nos compartirá también quién viene a acompañarlo en esta ponencia y ya presentará pues a su acompañante como acabo de señalar. Recuerden entonces que las inquietudes las pueden hacer por favor a través de la caja de preguntas y respuestas de la plataforma. Y sin más pues le damos la palabra al profesor Juan Carlos, lo escuchamos y dentro de un rato estaremos abriendo la conversación. Profesor, bienvenido y adelante. Profesor Alejandro, muchas gracias. Qué bueno estar en este espacio de conversación con todos ustedes. Bienvenidos a todos los que se han conectado. Y por mi parte también quiero presentarles a un gran amigo, un científico que también invité a esta conversación, a este webinar. Él es Camilo Hincapié Gutiérrez. Camilo es científico de datos, investigador, magíster en física. Tiene experiencia de más de 7 años como investigador para grupos de investigación de la Universidad de Antioquia en temas relacionados con computación científica, análisis no lineal de series de tiempo, sistemas dinámicos, sistemas complejos, caos, dinámica poblacional, modelos de balance de energía para sistemas climáticos, modelación matemática y modelos basados en agentes. También tiene experiencia en desarrollo de software, machine learning y análisis de datos. También se ha desempeñado como docente en instituciones educativas de educación superior
y como docente en la Universidad de Antioquia, como curso de cálculo para economía, electromagnetismo, física teórica, sistemas dinámicos, curso avanzado en dinámica no lineal y actualmente se desempeña como científico de datos en Intergrupo y es investigador activo del grupo de trabajo de modelación e inteligencia epidemiológica. Llamado este grupo, la universidad responde al COVID-19. Camilo, bienvenido a este espacio, ¿cómo estás? Muchas gracias, Juan Carlos. Muy bien. Y muy contento de estar participando. Qué bueno, nos alegra mucho eso. Cami, te voy a pedir el favor entonces para que demos inicio, nos puedas compartir la presentación que hemos diseñado hoy para conversar un poco con los invitados, los que están aquí en este webinar. Queremos abrir un espacio para conversar. Nosotros traemos unas posturas desde nuestra trayectoria como académicos, como maestros investigadores en el asunto de competencias en la educación superior. Y hoy queremos conversar entonces un poco acerca de esas competencias que debe tener el docente en educación superior para hacer una transferencia efectiva del conocimiento. Son posturas, hay amplias miradas sobre este debate. Nosotros hemos tratado pues como de traerles a discusión aquí todo este asunto. Y lo primero, para que vamos entrando en materia, es que yo quisiera contextualizar un poco el asunto de las competencias, ¿cierto? Cómo va llegando y cómo empezamos a hablar en el contexto colombiano de una educación basada en este tema de las competencias. Para eso nos tendríamos que dirigir a la época de los 90, en el gobierno del expresidente César Gaviria Trujillo, quien le da esa apertura económica a Colombia, ¿cierto? Lo que llamaban insertar a Colombia en los temas de la globalización, una mirada ya mundial, y por lo tanto, entonces, toda la élite empresarial del contexto colombiano empieza a verse abocada a modernizar sus aparatos productivos y además a cualificar pues la mano de obra que lógicamente tenían en ese momento, no solamente para que esta mano de obra pudiera servir en el contexto local, sino que también ellos pudieran tener la posibilidad de insertar su mano de obra al contexto ya global, al contexto internacional. Para todos esos efectos, lógicamente, pues desde las empresas se tuvieron que unir con gobierno y a partir de la Ley General de Educación, la Ley 115 de 1994, ya se le empieza a dar la injerencia a todo el sector productivo para que empiece a entrar también al mundo de las instituciones educativas. Y desde allí se empiezan entonces a generar espacios o corporaciones mixtas donde se empieza a compartir el conocimiento que se requiere para la empresa, ¿cierto? Que está en proceso de modernización y esos conocimientos, ¿cómo los vamos a llevar a las instituciones educativas? A nivel de educación superior, a nivel de educación básica, media y en la primaria. Y pasado un tiempo, empiezan pues como a surgir todos estos elementos de las competencias y nos vamos a una referencia concreta de lo que sería la competencia. Y para eso tenemos que retomar los postulados de Chomsky, quien Chomsky en su profesión de lingüista empieza a trabajar lo que se denominaba la competencia o lo que él denominó la competencia lingüística a partir del habla innata de los sujetos y los procesos gramaticales, como el habla innata y los procesos gramaticales le podían permitir al sujeto empezar a construir desde su vivencia, a construir conocimiento. Chomsky en estos postulados lo que pretendía básicamente era rescatar las vivencias y los contextos de los estudiantes como insumo para su aprendizaje, ¿cierto? Para comprender y para generar, incluso aquí como lo podemos ver, tenía el asunto de las vivencias, el asunto del contexto, para empezar a hablar y empezar a generar un asunto que tiene que ver con el aprendizaje basado en problemas. Camilo. Es interesante, Juanca, en este punto, ver que inclusive desde ciencias exactas también se ha visto la necesidad de incluir los problemas como esa experiencia que ayuda a que el aprendizaje sea de una manera más efectiva. De hecho, las materias teóricas necesitan esas materias experimentales que vayan de la mano, de tal manera que los conceptos abstractos
puedan aterrizarse y puedan comprenderse con una evidencia. Efectivamente. Y en ese sentido, en esta misma línea, entonces, el Instituto Colombiano para la Evaluación de la Educación, el ICFES, logra con el pasar de los años y de trabajar pues, en estos aspectos teóricos de las competencias, ya nos empieza a traer una definición de las competencias como tal para el contexto de nosotros. Y ellos hablan de la competencia como la capacidad compleja que tiene el individuo para integrar conocimientos, para integrar potencialidades, habilidades, destrezas, prácticas y acciones que se manifiesten en el desempeño de situaciones concretas de la vida, es decir, contextos específicos. Es el saber hacer en forma pertinente. Y otro elemento aquí bien importante que es clave para tener en cuenta es que el asunto de las competencias se va construyendo, se va desarrollando y está en permanente evolución. Entonces, por lo tanto, todo este asunto de la competencia, todo este asunto de hablar de competencias empieza a llegar a nuestro contexto colombiano y empieza pues como a dársele esa mirada inicialmente muy enfocada para el asunto de lo laboral, pero con el paso del tiempo y en la medida en que se fue entendiendo un poco esta situación, entonces el Ministerio de Educación empieza a darle una mirada más amplia al asunto de las competencias. Entonces, por ejemplo, cuando nos hablan de las competencias para el sector productivo, nos hablan de competencias laborales, pero entonces ya tenemos que atender el sector tecnológico y ya tenemos entonces el asunto de las competencias tecnológicas. Pero además también hay una mirada de la formación ciudadana, una mirada política del asunto de la competencia, y entonces también se incluyen en este contexto las competencias para la ciudadanía o las competencias ciudadanas, y unas competencias que también han venido trabajándose en los últimos años fuertemente son las competencias de carácter emocional. Por lo tanto, entonces, el sujeto se ve abocado a una problemática, el sujeto analiza el contexto en el cual se está desenvolviendo y el sujeto, y la idea es que las competencias, esas capacidades o esas habilidades que él tiene le permitan encontrar soluciones, un saber desenvolverse en el contexto directamente. Allí entonces es importante tener en cuenta, para que vamos allí adentrándonos un poco con la contextualización de esto que queremos conversar con ustedes hoy, es tener muy presente unas preguntas que vienen surgiendo allí, ¿cierto? Que vienen surgiendo frente a qué competencias deberíamos entonces desarrollar en nuestros estudiantes para que ellos puedan ser investigadores, desarrolladores e innovadores. Qué competencias también deberían de tener los docentes para apoyar todos estos procesos de construcción y transferencia al conocimiento. Son como situaciones que nos empiezan a inquietar y se empiezan a preguntar pues desde las diferentes universidades del país, incluso del mismo Ministerio de Educación. Y en ese sentido, para este tiempo ya moderno, nos vemos sumergidos en la sociedad del conocimiento, donde consideramos entonces allí unos elementos muy importantes. Y es que una de las implicaciones que tiene la sociedad del conocimiento es que la información, el sujeto requiere tener la información de forma rápida y precisa, ¿cierto? Verse vinculado con todo el proceso de información de forma instantánea. Por lo tanto, entonces el sujeto o el individuo tiene sus dispositivos móviles en los cuales permanentemente está recibiendo información, ¿cierto? En tiempo real, no solamente una información de carácter local, sino también una información de carácter internacional. Y el sujeto empieza a abocarse, o el ciudadano empieza a abocarse a estar permanentemente informado e informatizado de manera permanente para no verse excluido, como lo plantea Matelar. Él no quiere verse excluido de esta sociedad del conocimiento y por lo tanto entonces el sujeto se ve abocado a tener unas habilidades que le permitan estar conectado, estar interconectado, y que además estas habilidades investigativas, si se quiere, le permitan al individuo, frente a la cantidad y el volumen de conocimiento que permanentemente le está llegando, que él sea capaz de seleccionar esa información adecuadamente, seleccionarla
aplicar lo que realmente le sirve, ¿cierto? Para los diferentes contextos en los que habita, y además que esa información, la idea es que él la pueda convertir en conocimiento. Y Perdón, profesor, lo aquí, interrumpo un segundito. Tenemos una mano levantada en el chat y no sé si la sí, persona que está, Alicia, si tiene una pregunta o algún comentario en este momento, porque no me ha contestado en el chat precisamente. A ver si es que quiere intervenir. Le estamos habilitando el micrófono. claro que sí. Alicia, tienes habilitado el micrófono para hablar. No, Bueno, no sé. al Parece parecer que no. continuemos, profe. Qué pena haber interrumpido, pero era para resolver esa situación y No, recordarles a todos que si quieren intervenir o comentar, pueden levantar la mano y estamos atentos. gracias, profe Alejandro. No, la idea es que lo podamos conversar, si ustedes tienen inquietudes, puedan levantar su mano y les damos la palabra con todo el gusto para que hagamos este diálogo muy constructivo, podamos construir juntos conocimiento. Entonces, como les venía diciendo, ya el sujeto se le pide que tenga unas habilidades de carácter investigativo que además lo pongan en función de la creatividad, que esas habilidades de investigación lo pongan en función de la creatividad y de la innovación. Eso es lo que nos pide hoy la sociedad del conocimiento. Y allí, para la universidad y para todos los que nos desempeñamos como maestros de la educación superior, se nos viene un desafío de carácter pedagógico bien interesante. Y es que no solamente el hecho de que una persona tenga conexión a una red, eso implica que la persona efectivamente está aprendiendo, sino que esta información que está obteniendo se devuelva realmente un conocimiento. Allí el desafío que cobra mucha relevancia para el contexto de la universidad tiene que ver con que el sujeto debe ser un sujeto que pueda aprender y desaprender. En un mundo que permanentemente está cambiando, que está renovando la información, ¿cierto? Entonces, aprendí esto, pero esta información al día de mañana puede ser una información ya que tiene una caducidad. Por lo tanto, entonces, el individuo tiene que tener este tipo de competencia también que le permita estar en ese constante aprender y desaprender, de modo que lo que obtiene pueda ser relevante para su contexto. Camilo, te doy la palabra. Gracias, Juanca. Hay varias cosas de las cuales has hablado hasta el momento y que habría que, pues, me gustaría profundizarlas. La primera fue la frase de saber hacer de forma pertinente. Y ahí es claro que sepamos que cuando estamos hablando de contextos, esos contextos son de vida real. Y cuando queremos entender la vida real, no nos podemos quedar en un área de conocimiento, en un conocimiento específico que fue el que ganamos a través de el estudio de una carrera, sino que es necesario adentrarse en nuevos conocimientos y poder crear esa diversidad en nuestra estructura cognitiva. Entonces es muy importante que el individuo en esa competencia sea capaz de poder entrar en ámbitos interdisciplinarios, ¿cierto? Para tenerlo en cuenta que saber hacer de forma pertinente incluye no solamente quedarse en el saber específico, sino ser capaz de lidiar con nuevo conocimiento. Y ahí retomo también otra parte de la cual estuvimos hablando, y es que precisamente cuando estamos hablando de la sociedad de conocimiento, si yo hablo de investigación, la investigación precisamente se compone de dos grandes características, que es búsqueda y filtrar. Entonces, la búsqueda es saber encontrar muchas fuentes de información, pero también seleccionar lo que es realmente relevante y lo que va a tener un impacto. En ese sentido, el objetivo, pues, de nosotros en la educación superior es enseñarle al individuo de tal manera que él pueda investigar teniendo en mente siempre la creación y la innovación, dirigirlo así para que nuestra producción de conocimiento y también tecnológica a partir de ese conocimiento
sea relevante, sea efectiva. Entonces, retomo todo eso porque hay una frase que tenemos en esta diapositiva muy diciente y es capacidad de adaptarse y asumir riesgos. La capacidad de adaptarse en términos de qué tan versátil puede llegar a ser el estudiante frente a nuevas situaciones, pero también el asumir riesgos es clave porque el estudiante debe tener la mentalidad, pues el individuo, digo estudiante, pero ya después se va a desempeñar en su vida, en su profesión, ese individuo debe ser capaz de enfrentarse a nuevas experiencias. Esas nuevas experiencias va a crear nuevo conocimiento y ese nuevo conocimiento va a agregar valor a lo que es como individuo en esta sociedad del conocimiento. Entonces, ahí llegamos a la pregunta de, ¿y la experiencia? Porque estamos hablando de el individuo tiene que tener la mentalidad para enfrentarse siempre a nuevas experiencias. De hecho, hay un dato y es que dicen estudios, no tengo la referencia, pero en mi caso es así. Hay estudios en los que dicen que un individuo en la sociedad de conocimiento va a llegar a cambiar de profesión de 4 a 5 veces durante su vida. Y pues de hecho yo he sido maestro, investigador, ya científico de datos, desarrollador de software. Entonces ya cumplí mis 4. Espero a ver cuál va a ser la quinta. Y la pregunta es esta, entonces, toda esa experiencia, pues, ¿cómo se comprende el proceso de aprendizaje y por qué la experiencia es ese catalizador de nuevo conocimiento? Entonces, llegamos a lo que es una teoría muy, muy interesante del aprendizaje significativo, propuesta por Ausubel, y que él mismo planteaba que cuando llega nueva información al cerebro, pues al individuo, el cerebro ya tiene una estructura cognitiva. Esa estructura cognitiva son todos los conceptos, los preconceptos que él tiene. Y esa estructura cognitiva no es igual para todas las personas, es diferente. Pero la parte clave es que en la estructura cognitiva hay conceptos que ayudan a anclar ese nuevo conocimiento. Si el nuevo conocimiento encuentra ese concepto inclusor que le ayuda a crear esa nueva relación, ese aprendizaje de la nueva información va a ser perdurada, pues va a perdurar en el tiempo. Sin embargo, si la nueva información no encuentra en dónde anclarse, en lugar de volverse parte de la estructura de conocimiento, se va a convertir en un islote de comprensión, algo que está separado de la estructura cognitiva y por lo tanto es susceptible a perderse con el tiempo. Gracias, Cami. Por aquí nos Alguien alzó la mano. Sí, y Lali Barrera quería leer algo que ella menciona aquí en el chat. Ella nos dice, crear oportunidades para el desarrollo de las competencias de las y los estudiantes no es tarea fácil si los programas de los cursos tienden a priorizar los contenidos. Completamente de acuerdo con tu apreciación, Lali. Y precisamente ahorita más adelante, cuando ya toquemos esas competencias de los maestros, ¿cierto? De los que cumplimos esa función de maestros en la educación superior, vamos a tocar un poco esto, porque esto es uno de los asuntos que queremos también poner sobre la mesa y polemizar hoy con este webinar. Sí, yo también vi que alguien levantó la mano, por aquí está Daciel Vélez, pero antes de él alguien había levantado la mano. Dale, les pueden abrir los micrófonos para que puedan dar su pregunta o su aporte. Buenos días. Buenos días. Sí, básicamente escuchando al compañero es algo que es fundamental en un aprendizaje significativo, pero yo a veces he visto es una falencia, que es que todos los seres humanos tenemos fuerza o capacidad frente a unos temas y no frente a todos. Y con base en ese concepto inclusor y nueva relación, nosotros en el día a día vivimos constantemente adquiriendo informaciones
las cuales, de acuerdo a nuestra personalidad, nuestros conocimientos académicos y nuestras fortalezas, los podemos llegar a tener como una nueva información, o en algunos momentos se vuelven como un islote de comprensión. Pero ¿a dónde quiero llegar? Que en muchos casos, tristemente en la educación, hay docentes que no son afines a lo que realmente enseñan, es decir, académicamente memorizaron, aprendieron que es, y se quedaron con esos temas y no van más allá. Esos para mí vienen a ser islotes de comprensión que tristemente no innovan, no investigan, sino que se quedaron con una educación antigua basada en unos microcurrículos que en muchas ocasiones permanecen por X tiempo en las mismas condiciones siempre. Es algo que yo a veces digo que ojalá algún día cambie. De acuerdo, es real. Y eso nos abre, Juanca, la puerta a nuestra siguiente diapositiva. Si antes alguien quiere hablar de este tema, antes de tocar el tema de esos docentes y de la transferencia del conocimiento. No sé si alguien por allí había levantado también la mano. Bueno, nos piden la palabra, no, eso es rico en la medida en que todos vamos construyendo. Por aquí en el chat nos dicen, no necesariamente es un problema de los docentes como actores institucionales, completamente de acuerdo con esa postura. No es un asunto, aquí no vamos a venir a poner la responsabilidad solamente sobre el docente. Sabemos que hay un sistema, que hay unas condiciones en nuestro sistema educativo que, como mencionaba ahorita quien pidió la palabra hace un momento y estaba hablando, se han venido perpetuando. Pero hay un asunto del profe y es el microcurrículo, que ahorita también vamos a tocarlo un poco. El profe que se queda con ese microcurrículo, hablemos del contexto universitario, que siempre van a la clase con el mismo curso, no vemos asuntos de innovación, no vemos asuntos de creatividad. Estamos frente a generaciones que vienen ya con asuntos de innovación, que conocen el campo tecnológico mucho más que nosotros. Y el profesor están siempre, aquí nos ponen en el chat, y precisamente era lo que quería decir. De pronto por momentos voy a apagar la cámara cuando sienta mi conexión un poco inestable, pero pasa eso, hay docentes que enseñan con las mismas hojas amarillas todo el tiempo, y es un asunto que no vamos a generalizar, lógicamente, pero sí es un asunto que pasa. Y en ese sentido, quisiera entonces que entráramos a hablar un poco de este asunto de la transferencia del conocimiento. ¿Por qué es tan importante la transferencia del conocimiento en esta sociedad informatizada, en esta sociedad del conocimiento? Y entendemos es que nosotros cuando estamos en el aula de clase como maestros, como docentes, tenemos a un ciudadano allí sentado que ya nos está demandando unos procesos de enseñanza y aprendizaje que no miren que nuestros estudiantes sean individuos capaces de moverse por las diferentes esquinas del planeta. Esa es la demanda que está llegando. Nosotros, por ejemplo, en el contexto colombiano, permanentemente desde el ICETEX están ofreciendo, por ejemplo, becas, o de la Universidad de Antioquia nos están informando permanentemente de becas para ir a estudiar a otros países, ¿cierto? Y nosotros vemos que aquí nos escriben en el chat, hay un choque y el estudiante se asusta. Hay un choque frente a todas estas cosas, ¿cierto? Cuando nos hablan de innovar, cuando nos hablan de la posibilidad de ser ciudadanos con una mirada global, nos asustamos frente a eso porque es evidente que no hemos sido preparados para enfrentarnos a este asunto de lo global, o estamos siendo preparados, pero todavía nos falta seguir construyendo este camino, de modo que podamos interactuar de manera comunicacional de nuestras emociones con otras culturas, con otras potencias. En ese sentido, entonces, por lo menos en el contexto de América Latina y en el contexto colombiano, se ha visto la necesidad de reconfigurar la formación que se está ofreciendo. La formación que se ha ofrecido, digamos,
gran parte del siglo XX, mediados del siglo XX en adelante, donde ya tenemos más acceso a la educación y digamos parte incipiente del siglo XXI, ha sido una educación que está centrada en la construcción del hombre con un alto sentido de su territorio, un alto sentido de pertenencia por su territorio, que sea un sujeto defensor de su patria, de sus valores y de todos los recursos que hacen parte de ese territorio que habita. Y ahora los nuevos modelos en educación nos buscan a que centremos nuestro foco o nuestro enfoque en formar esos estudiantes o esos ciudadanos con un pensamiento global, como lo mencionaba hace unos momentos, que le permitan enterarse de qué está pasando en el mundo. ¿Cierto? Ahorita un mundo convulsionado por las pandemias, por las guerras, necesitamos estar permanentemente informados de qué está sucediendo a nivel del mundo, pero también que el individuo pueda construir un pensamiento sistémico que le permita comprender la aldea global de la cual hace parte. Y en ese sentido, incluir asuntos en su construcción cognitiva que le permitan entender todo el sistema mundial, ¿cierto? Desde lo político, desde lo económico, desde lo social, desde lo cultural. Entonces, la universidad, por aquí alguien mencionaba algo de la importancia del currículo, ¿cierto? La universidad también debe abrir sus puertas al mundo global. Esto es una demanda importante. En la Universidad de Antioquia se ha venido haciendo, siempre, digamos, ha sido pionera en este asunto de abrir las puertas, pero debemos seguir abriendo puertas al mundo global con convenios que permitan a los maestros, a los estudiantes, poder hacer intercambios con otros países. Es el asunto de la homologación de créditos, lo que llamamos créditos internacionales, que mis créditos puedan ser reconocidos tanto acá como en otra parte del mundo. Ahorita hace poco la universidad en la maestría en modalidad virtual, de la cual yo hago parte, estamos en todo este asunto del currículo internacional. Estamos ya abriendo las puertas y dando la mirada a lo que tiene que ver con el currículo internacional, de modo que un estudiante que es magíster en nuestra universidad perfectamente pueda ir a una universidad alemana, a una universidad española y sus conocimientos sean validados. Asuntos que pues todavía hoy en este mundo tan globalizado, asuntos que todavía se discuten, ¿cierto? La homologación de los títulos y demás. Entonces, requerimos eso, ¿cierto? Que nos puedan homologar, que nos podamos articular con las redes mundiales. Por ejemplo, nosotros en el convenio que tiene la universidad, que al principio de la charla el profesor Alejandro presentaba, el DAAD es el Sistema de Intercambio Internacional Alemán. Nosotros desde la universidad tenemos un convenio con esta entidad, con la Universidad de Vecta en Alemania y la Universidad Técnica del Norte. Y muchos de nuestros estudiantes del pregrado y del posgrado en la Facultad de Educación, el posgrado en la Maestría de Educación Virtual, y algunos estudiantes de diferentes carreras, licenciaturas de educación, han tenido la posibilidad en estos intercambios, tanto estudiantes como profesores, de viajar a Alemania, de ir a Ecuador y ver cómo funciona, y aún ellos venir acá a nuestra universidad y ver cómo funciona entonces el sistema educativo, conocer cómo estamos a nivel de competencias, brindarnos asesoría, direccionarnos en ese sentido. Por lo tanto, entonces, tanto el docente... Profe Juan Carlos, hay otra mano levantada en este momentico por si le damos la claro palabra que sí. a Duber. Claro que sí, Duber, claro. Juanfer. Hola, buen día, ¿me escuchan? Sí, señor. Sí, Duber, te escuchamos. Sí, estaba aquí mirando pues esta diapositiva y el concepto que referencian de transferencia del conocimiento, y ya pues como a modo de aporte, recuerdo un estudio de Graham, un investigador norteamericano, que hizo en 2006 una revisión de los conceptos que son relacionados con transferencia del conocimiento. Ellos hablaban de knowledge translation, knowledge exchange. Entonces hay conceptos que son digamos, relativamente similares a lo que es la transferencia del conocimiento, como la traducción del conocimiento, intercambio de conocimiento. Y a modo de aporte, ellos proponen en ese estudio algo que se llama el proceso de conocimiento para la acción, que es Knowledge to Action Process. Y ese concepto y ese modelo, porque ellos también proponen un modelo que se ha desarrollando y se ha aplicado mucho en Canadá, sobre todo en contextos
en los que se utiliza el conocimiento para tomar decisiones políticas, que es un campo pues en el que yo estoy trabajando en este campo, y ellos miran la importancia de hacer un proceso, digámoslo, el proceso de conocimiento para acción, que es relacionado también con este de transferencia de conocimiento, tiene, digámoslo, que dos fases importantes. El primero es una fase del ciclo del conocimiento, en el que se hace una identificación de la información, de los conocimientos que se tienen, productos de investigación, diferentes tipos de fuentes de estudios primarios, de revisiones sistemáticas. Y esa primera fase es como un filtro que se puede aplicar mucho con lo que están mencionando ahorita, esa información que estamos recibiendo, la información que estamos teniendo con relación a un contexto determinado, por ejemplo, en este caso puede ser la pandemia, qué información tenemos, cómo se recopila, qué información está disponible, cuáles son las mejores evidencias científicas que se tienen, por ejemplo, para tomar una decisión respecto a la disponibilidad o eficacia de una vacuna. Toda esa información y ese proceso hace parte del primer ciclo, que es identificar ese conocimiento, filtrarlo, y ya la segunda fase sería poner en acción, poner a circular ese conocimiento de una forma, digámoslo, amigable, asequible para las personas, tanto en un ambiente, digámoslo, académico, en un ambiente de salud comunitario. Yo lo digo desde la parte de salud de la pandemia, porque esa es pues como mi área, yo soy formado en odontología, y se puede aplicar, por ejemplo, lo veo yo en diferentes ámbitos, como lo mencionan ahorita, no solo de un tema específico en el que uno se forma, sino que se puede ir aplicando a diferentes contextos. Perdón, y entonces, como decía, pasa ese primer ciclo de filtro de la información y luego se hace un proceso de traducción, de transformación de ese conocimiento resumido de una forma amigable que pueda ser asequible para las personas del común, y también en unos movimientos que se han hecho muy interesantes y unas perspectivas que se tienen y se han trabajado mucho también, por ejemplo, desde Canadá, cómo es que esa información se le puede presentar, por ejemplo, a un tomador de decisión, a un alcalde, a un gobernador, a un representante o un ministro, por ejemplo, de salud o de educación, para que ellos, a partir de esa información que se filtró, que se obtuvo, pueda aplicarse o pueda usarse esa información. Obviamente, en esa segunda fase, que es la fase de poner a circular esa información, hay que identificar unas barreras, unos limitantes y una serie de factores que van a condicionar, los factores del contexto que van a condicionar o que van a facilitar que ese conocimiento que se obtuvo y que se filtró pueda llegar realmente a generar transformaciones o efectos en la propia comunidad. Entonces es como a modo de aporte que esos conceptos de transferencia del conocimiento, traducción del conocimiento, incluso hay otros que no recuerdo en ese momento, pero en ese estudio que Graham hizo en 2006, identificaron varios conceptos relacionados y hablan pues de este modelo de Knowledge to Action Process, que me pareció muy interesante, y ese es pues como el aporte que quería hacer, y agradecerles por el espacio también, que está muy agradable. No, Permíteme, muchas Juanca, gracias, Duber. Dale, Cami, claro que sí. hay tres puntos en los que quiero profundizar antes de que pasemos a lo que son competencias del conocimiento, y aprovechando también la intervención de nuestro compañero, y es que hay algo importante que hay que tener en cuenta en la sociedad del conocimiento, que hablamos ahorita, que estaba en constante cambio, pero no solamente la sociedad está en constante cambio, sino también el conocimiento en sí mismo. Entonces, cuando hablamos de aprender, desaprender y reaprender, es porque constantemente el individuo se ve en la necesidad de estar reevaluando lo que consideraba como un hecho a partir de nuevo conocimiento que está entrando. Ese es el proceso científico. El proceso científico es nuevas evidencias van entrando y van reevaluando lo que considerábamos un axioma sobre el cual construimos la ciencia. Y esa reevaluación de esos axiomas hace que precisamente haya un cambio en esos paradigmas, y al cambiar el paradigma, pues es necesario reaprender. Es necesario reconstruir lo que pensábamos que ya estaba construido. Y ahí es súper importante. También quiero retomar cuando hablábamos de aprendizaje significativo, y el tema de la pandemia es un tema que nos enseñó cómo es el proceso de aprendizaje a todos nosotros. Acabamos de tener un experimento mundial de esto, donde nadie sabía de epidemiología y todo el mundo se vio en la necesidad de entender qué era eso y aplanar la curva. Entonces,
todos nos vimos en la necesidad de entender qué era eso de un virus, la diferencia con una bacteria, cómo se transmite el virus, que resulta que me tengo que lavar las manos, que tengo que tener un distanciamiento social, y todos esos conceptos fueron necesarios para llegar al final a, es que usted, si mantiene el distanciamiento social, va a poder aplanar la tal curva. Entonces, y eso es lo que va, en fin últimas, a reducir el número de muertes. Entonces, quería como retomar ese ejemplo porque nos muestra muy bien qué es esto del aprendizaje significativo y qué conceptos previos tengo que construir antes de poner en la estructura mental de alguien un concepto de más alto nivel. Y adicional a eso, en la transferencia del conocimiento, es clave que las personas que están construyendo ese conocimiento de alto nivel estén también en la capacidad de algo con lo que cerró ahorita nuestro compañero, y es el sentido comunitario. Entonces no estamos hablando solamente desde la perspectiva de el docente entregándole a un individuo un conocimiento que va a llevarlo a la vanguardia en un mundo globalizado, sino que cuando él esté en la vanguardia también está en la capacidad de que todo ese avance lo pueda también aterrizar y volver a dárselo a otras personas y así llevar a más personas a esta vanguardia del conocimiento. Es lo que hacen en Estados Unidos. Estados Unidos, si vamos a ver, tiene la mayoría de centros de investigación, y los centros de investigación tienen una línea generación tras generación de Nobeles. Entonces tú te das cuenta que los Nobel de medicina, Nobel de economía, Nobel de ciencias, pues Nobel de física, el premio de matemáticas, no me acuerdo el nombre, pero todos estos premios son de el maestro, el estudiante del maestro, el estudiante del estudiante del maestro, y así un montón de generaciones cosechando el conocimiento, pues yendo a la vanguardia y cosechando esos logros de abrir nuevos caminos en ese conocimiento. Entonces, de la misma manera, nosotros estamos en la necesidad de ir a estos centros de investigación, involucrarnos con esa dinámica y retornar para llevar a más personas a hacer lo mismo. Ese es el proceso que vivió China. Entonces, China llevó a investigadores a Europa y a Estados Unidos para que retornaran y ellos mismos catapultaran la sociedad de conocimiento en China. Pues toda la parte de producción tecnológica y científica que hay en China es producto de toda esa inversión en llevar personas y exponerlas a la vanguardia de ese conocimiento y que retornaran para poder transmitirlo. Qué bien, Cami, eso que tú nos mencionas allí. Y retomando entonces esta mirada de la situación, entonces se requiere que la universidad, como ha pasado en Estados Unidos, como ha pasado en el caso de China, como tú lo comentabas, la universidad en América Latina, la universidad colombiana se abra entonces y vincule a maestros, a estudiantes con estos procesos globalizantes a través del intercambio, como lo mencionábamos ahorita en la idea que estaba pues desarrollando. Pero adicional, hay otro asunto y de carácter pedagógico donde la universidad también tiene que cobrar fuerte vigencia y tiene que ver con el asunto de los códigos que nos permiten acceder a ese mundo global. El asunto lo podemos referir en una primera instancia al manejo de las lenguas históricamente dominantes en el mundo. Hablamos del inglés, hablamos del francés y ahorita hablamos del mandarín. Como tú lo mencionabas, Camilo, pues China con toda esa evolución a nivel económica, ¿cierto? Digamos que se está posicionando como una economía imperante y también del conocimiento, está implicando a que muchos de los estudiantes, de los futuros estudiantes, los maestros, nos estemos viendo abocados desde el nivel investigativo, desde el nivel de innovación, a aprender nuevas lenguas, esos códigos que llamamos, para poder tener una interrelación con estos actores de carácter internacional. Ahorita entonces vamos a entrar a conversar sobre qué competencias debe poseer el docente en la educación superior para hacer para dar esa transferencia al conocimiento.
Allí queremos conversar porque pues, la universidad se ha posicionado como la universidad y sus centros de investigación, sus diferentes grupos de investigación, se han posicionado a nivel global como los mayores productores de bibliografía, ¿cierto? De textos, de todo lo que tiene que ver con el avance del conocimiento. Pero entonces allí surge también la pregunta, ¿cuáles deberían ser esas competencias del docente? Por aquí en el chat han estado comentando, ¿cierto? Por aquí nos decían, hay algo perverso entre la educación. El profesor clásico no sale de su rol habitual y el profesor innovador con tecnología que causa celos profesionales. Claro, eso es un asunto bien complejo que estamos viviendo hoy. Está llegando un grupo de jóvenes profesionales con todas las tendencias en innovación y hay unos profes que todavía están ahí en ese proceso de trabajo y que bueno, aquí les estamos pidiendo, profes, porfa, vamos a adaptarnos también a los cambios que nos exige esta sociedad del conocimiento. Entonces hablemos de unas competencias que nosotros pues con Camilo estuvimos analizando, estuvimos revisando, lógicamente hay muchas, pero nosotros tomamos unas relevantes para traerles hoy a la conversación. La primera ya tiene que ver con la construcción de estrategias pedagógicas eficientes. Sin duda alguna es fundamental que el maestro de cualquier disciplina, de cualquier área del conocimiento, esté fundamentado en asuntos claros de la pedagogía y en asuntos claros de la didáctica, para que pueda haber una adecuada transferencia de los conocimientos en el aula de clase. Cuando un maestro solamente lleva los conocimientos del área, transmite, una cosa es transferir y otra cosa es transmitir, cuando solamente se dedica a transmitir un conocimiento que él sabe, ¿cierto? Que él tiene, pero no media en esto, asuntos de la didáctica y asuntos de la pedagogía, pues este conocimiento, digamos, se va a quedar allí muy anquilosado, por decirlo de alguna manera. Es un conocimiento que posiblemente hasta esté en desuso, hasta pueda estar en desuso, por lo tanto entonces el estudiante va a aprender algo, pero no va a ser significativo, como lo mencionábamos ahorita. Lo que se busca en esta competencia del maestro es que el maestro pueda echar mano de las diferentes posibilidades pedagógicas, de las diferentes estrategias pedagógicas que hay diseñadas o que él mismo ha diseñado, y de modo que él apoya el conocimiento, sino también generar en el estudiante un asunto que es muy importante para esta sociedad de hoy, y es el asunto del autoaprendizaje. Es decir, que el estudiante se quede con unas buenas herramientas, unas buenas competencias o habilidades para que él mismo siga en la construcción de su conocimiento. Que no llegue el momento de finalizar el curso y hasta ahí llegó la transferencia del conocimiento, sino que el maestro deje esa estrategia seleccione la estrategia adecuada, de modo que él pueda entonces llevarla al aula de clase y pueda el estudiante quedar no solamente con ese conocimiento, sino motivado a seguir construyendo. Y aquí es donde alguien mencionaba ahorita, no recuerdo el nombre, pero mencionábamos el asunto de los microcurrículos. Los microcurrículos es ese programa que tiene el maestro ¿cierto? Que va a llevar al aula de clase, y muchos de estos microcurrículos están construidos desde la clase que yo recibí del otro profesor, del profe mío en la universidad. Yo lo construyo allí, yo construyo lo mismo, las hojas amarillas que alguien mencionaba allí, y eso es lo que seguimos dando en el aula de clases. No llevamos un conocimiento atravesado por los asuntos de la pedagogía, por los asuntos de la didáctica. Por lo tanto, entonces, más que construir un programa o un syllabus, como se llama pues a nivel de la universidad, la competencia que este maestro debe tener es que él pueda construir estrategias pedagógicas para el desarrollo adecuado y contextualizado de su espacio académico. Entonces allí esto va a ser bien relevante. Camilo, quiero que nos compartas y nos hables un poco de la segunda, esta es la segunda competencia, el uso eficiente de las opciones didácticas. Ok, yo retomo para continuar con esta diapositiva. Dos palabras claves que teníamos de cualidades calificativos del docente cuando desarrolla estas competencias. La primera es que el docente se termina convirtiendo en un estratega y termina siendo recursivo. Entonces, es importante entender la estrategia a que se refiere. El estratega
como director técnico de un equipo, no solamente es el que da el conocimiento, el que dice cuál debe ser la técnica, sino que también ese director técnico es capaz de preparar mentalmente para en las diferentes situaciones que va a afrontar ese deportista, cómo las va a aplicar y cómo va a utilizar el conocimiento que construyó a partir de esa proactividad y esa capacidad de utilizar las herramientas que tiene. En el mismo sentido, el docente se convierte en alguien recursivo que es capaz de utilizar los medios que tiene, tanto cotidianos, pues opciones didácticas, que no quiere decir que sea algo sofisticado, pero sí algo que impacte tanto que se quede grabado completamente, pues, y perdure en el tiempo, completamente en su estructura cognitiva y perdure en el tiempo. Entonces, ahí es donde vamos con el ejemplo de Walter Lewin, que en el MIT tenía una cátedra en la cual le quería enseñar a los estudiantes que el péndulo, siempre que se tiraba a una altura, llegaba hasta la misma altura al otro lado. Y es donde retomo esta imagen porque lo que hizo para poder enseñarle eso a los estudiantes de que a la misma altura que se lance va a ser la misma altura a la que va a llegar, fue ponerse él de pie y exponerse a miren que no me va a pegar en la cara. Claro, es algo que ya él tenía el conocimiento y los cálculos, pero que al hacerlo con una experiencia, el estudiante definitivamente le iba a quedar grabado y no lo iba a olvidar. Entonces, esa misma capacidad de volverse recursivo y encontrar algo que pueda reestructurar la estructura cognitiva del individuo es muy valioso, es una competencia que debemos desarrollar como docentes. Fundamental eso que mencionas, Camilo. Adicional también entender desde el asunto propio ya de la didáctica como tal. La didáctica es esa rama de la pedagogía, ¿cierto? Está allí en línea con la pedagogía que se encarga de investigar y desarrollar estrategias de enseñanza que permitan la consecución de los aprendizajes que requiere el estudiante en un mundo globalizado. Es decir, cuando alguien menciona que el profe siempre llega con las mismas diapositivas o con las hojas amarillas, ahí estamos viendo que la circulación o la transferencia del conocimiento se está quedando prácticamente anclada, ¿cierto? Y alguien por aquí en el chat preguntaba, ¿qué pasa con ese profe de experiencia, con muchos años de enseñanza, actualizado con tecnologías, que no es tenido en cuenta en estos procesos de cambio? Es una pregunta muy interesante. Pues yo ahí invitaría, ¿cierto?, a revisar siempre cómo están mis opciones didácticas, cómo están mis opciones a nivel pedagógico que me permitan anclarme en esto. Porque el asunto lo entendemos no tanto como tener un poco de información, conocer mucho, saber mucho, todos están en los celulares, en los computadores, ahí está guardada la información, sino qué hago yo con esa información, ¿cierto? Y la pedagogía, por lo menos desde los elementos pedagógicos, la pedagogía nos da el criterio a los maestros para seleccionar el contenido indicado. La didáctica nos permite, que ya vamos a continuar también conversando un poquito de eso, ¿no? La didáctica nos va a permitir entonces cómo hacer esa transferencia en esos procesos de enseñanza-aprendizaje, de modo que sea un conocimiento que esté contextualizado. Es decir, que le permita al estudiante tener esas herramientas o esas capacidades, como lo mencionaría Marta Nussbaum, para poderse desenvolver en el mundo. Y ojo que cuando estamos hablando de competencias, yo quiero que esto lo tengamos muy claro. Estamos hablando no solamente de las competencias para el mundo de la producción. Estamos hablando de que es necesario también que el individuo tenga unas competencias de carácter comunicativo, unas competencias de carácter emocional que le permitan poder ubicarse en el mundo y entender la cultura global o la aldea global, por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Entonces no solamente es una persona que está muy enfocada en la producción, que inicialmente es la discusión y la pelea que hay ahora cuando se trata el tema de las competencias, que siempre se le da solamente la mirada al asunto de los procesos productivos. Y eso la mirada es mucho más amplia en este sentido. Que de pronto la de lo productivo sea la imperante, lógicamente los sistemas económicos son muy dominantes, pero también entonces es que el maestro se pueda vincular
con este uso eficiente de las opciones didácticas, porque el abanico de opciones que tiene hoy día el maestro es impresionante. Entonces, la competencia está indicada en que el maestro pueda echar mano de la más adecuada para llevar a su contexto y que sus estudiantes puedan avanzar. Y en este sentido, ahorita lo mencionaba uno de los compañeros que hizo una intervención muy interesante, queremos ir a la siguiente competencia que tiene que ver con la transposición didáctica, ¿cierto? Hay un autor francés, Chabelard nos ahora habla de que el conocimiento se va envejeciendo. Los contenidos van teniendo un envejecimiento. Por lo tanto, y sobre todo hoy día con mayor razón, donde la información, como lo hemos venido mencionando, todo el día está llegando nueva información, entonces los conocimientos se van quedando un poco en desuso. Y cuando hablamos de la transposición didáctica, que es una competencia que el maestro indiscutiblemente debe tener, es que el maestro pueda tomar, lo plantea Chabelard, el maestro pueda tomar esos conocimientos sabios, ese saber sabio, lo dice Chabelard, es decir, el saber que es producto de las producciones científicas, de la derivación de las investigaciones, de los avances en ciencia, tecnología e innovación, que el maestro pueda tomar toda esta información que se ha venido derivando de los diferentes procesos. Y la transposición didáctica es que el maestro pueda llevar toda esa información a un saber enseñable, como lo mencionaba alguien ahorita, a un saber agradable. Por lo tanto, entonces, una de las invitaciones cuando preparamos este webinar, yo soy del área de las ciencias sociales, como pudieron darse cuenta en la presentación, y Camilo es de las ciencias exactas, de las ciencias naturales y exactas. Entonces, conversábamos sobre este asunto y era muy interesante ver la postura de los físicos, ¿cierto? Del mundo que ellos tienen allá, con la postura de los que somos de las áreas de las ciencias sociales, y ver cómo podemos llegar a estos acuerdos, de que es necesario de que el maestro haga una transposición didáctica. Ese saber sabio lo lleve a un saber enseñable, comprensible por parte del estudiante que está allí. Asunto donde en muchas áreas del conocimiento a muchos nos corchan, ¿cierto? Y estamos ahí patinando porque no respondemos a unos contenidos, ¿cierto? Entonces la competencia ya nos invita a más allá del contenido, es yo qué voy a hacer con eso en la vida real, ¿cierto? ¿Qué voy a hacer con esos contenidos en la vida real? Allí eso va a ser bien importante. Entonces, Chabelard habla de esa textualización del saber como ese proceso en que ese conocimiento científico puede adecuarse para que sea un conocimiento enseñable. Camilo, ¿querías decir algo allí al respecto? Yo retomo el punto de que es la ciencia, sea ciencias sociales, sea ciencias exactas, inclusive pues medicina, cualquier ciencia, es susceptible a reconstruirse. En ese sentido, tenemos que tener en cuenta que la transposición didáctica lleva a la necesidad de estar en constante evolución y replanteamiento de lo que considerábamos cierto. Es necesario que el docente reajuste esos conocimientos constantemente, evalúe, se actualice e inclusive tenga la capacidad también de no solamente estar a la vanguardia, retomando esa palabra, de que lo que se enseñaba en el libro de texto de hace 10 años decía, uno de los problemas que tenemos es este, y hace 8 días salió la solución en un paper. Él debería estar constantemente en esa revisión porque esas soluciones día a día están saliendo. Hoy la ciencia, el conocimiento avanza muy rápido, pero ese mismo avance no nos puede hacer olvidar también dirigirnos a las fuentes antiguas para ver qué caminos quedaron olvidados y se pueden replantear. En mi caso, la tesis de maestría fue un trabajo de haber retomado una línea de pensamiento que se había dado desde 1990 a partir de un axioma y darnos cuenta que ese axioma estaba incompleto. O sea, la investigación a nosotros nos llevó a devolvernos y a decir, venga, acá faltó algo. Y devolviéndonos llegamos al punto de 1990 y decir, mira, es que esta afirmación quedó incompleta. Y cuando le agregamos esto y la completamos, se abrió toda una nueva línea y pues está en trabajo de publicación.
Entonces, eso es lo que obliga al maestro de no solamente mirar al futuro, sino también mirar al pasado y replantear si ese era el único camino viable. Qué interesante eso que tú nos cuentas de tu trabajo, ¿cierto? También es darle esa mirada para abordar líneas de pronto que no se han dado. Eso nos habla de innovación también, entendiéndose que la innovación no solamente tiene que verse en asuntos que sean necesariamente relacionados con la tecnología, sino también en la producción de esos nuevos conocimientos a partir de esas líneas que tú planteas, Camilo, que quedaron ahí como en stand-by. Ahorita entonces quisiera que fuéramos a la siguiente competencia que un maestro en la educación superior debe tener muy presente. Y ahorita sí que más esto está en boga y tiene que ver con el uso, Camila, devolves porfa la anterior, tiene que ver con el uso pedagógico de las tecnologías de la información y la comunicación. Mientras Camilo nos va devolviendo, el maestro está abocado ahorita en este tiempo de la pandemia, en este tiempo del encierro, a verse, ¿cierto? Nos vimos abocados, mejor dicho, a ir al mundo de la tecnología. La universidad, por lo menos en el caso de nosotros en la Universidad de Antioquia, inmediatamente se empezaron desde el área de Arroba, se empezaron a diseñar cursos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de participar en un curso que se denominaba Enseñar desde la virtualidad, ¿cierto? Desde el área de fomento de innovación y tecnología, se estaba empezando incluso antes, como si ya lo hubieran previsto, se estaba empezando a hacer un curso de gestores en innovación. Entonces, la universidad, digamos, se estaba preparando, igual esto nos ha sorprendido, este asunto de la pandemia, y nos puso a todos a trabajar en el tema de la virtualidad. Ahorita, a partir de esto, ¿cierto? Igual pues la universidad tiene sus estudios también desde la virtualidad y eso también apoyó mucho todos los procesos, pero a partir de eso, cuando ya toda la universidad en sí se tuvo que ver abocada a este tipo de situaciones, todos los maestros nos vimos en la tarea de aprender, de involucrarnos con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación. Y ahorita entonces muchos maestros, compañeros, colegas se veían preocupados porque no sabían, ¿cierto?, qué era un Zoom, no sabían cómo compartir una pantalla, pero eso permitió que los procesos de la didáctica se empezaran, o esos procesos mejor de enseñanza-aprendizaje para dar más claridad, se empezaran a reevaluar. Incluso nos están dejando un camino, para que el aprendizaje de esta línea se pueda transferir, o el conocimiento mejor se pueda transferir. Al respecto, Zabalza plantea que las TIC nos traen una serie de ventajas en el proceso educativo. En muchos casos, plantea este autor, nos dice que se puede dar una mayor interacción entre estudiantes y profesores a través de la videoconferencia, a través del correo electrónico, que a veces nos cuesta porque nosotros somos una sociedad muy del abrazo, muy del vernos, muy del estar en contacto con el otro, pero en asuntos, por ejemplo, de emergencia como el que vivimos hoy día, pues eso ha permitido por lo menos de que esa relación, ese vínculo, esa relación pedagógica no se pierda, incluso hay más posibilidades. También este asunto de las TIC permite una intensa colaboración entre los mismos estudiantes, favoreciendo la aparición de grupos de trabajo, ¿cierto?, del debate, de todo este asunto de la colaboración, el aprendizaje colaborativo, dado pues el asunto de que hay fácil conectividad, que nos podemos conectar en cualquier momento, ¿cierto? No tenemos la limitación del tiempo, del espacio por lo menos, sino que allí entonces acordando unos tiempos podemos estar en discusión con el otro. Además que hay un asunto bien interesante y la tecnología nos permite tener espacios para desarrollar laboratorios virtuales, ¿cierto? Hacer pruebas en la virtualidad, mirar cómo va funcionando determinado procedimiento que se está llevando a cabo en un área del saber y poder hacer pues ensayos allí a través de la virtualidad y también pues el abanico de posibilidades que tanto tiene el maestro como los estudiantes para acceder a diferentes herramientas tecnológicas. Eso hoy día está, pues hay mucho desarrollo a nivel de situaciones, digamos, didácticas, de configuraciones didácticas, de estrategias didácticas a las cuales el maestro puede acceder, pero también el estudiante que ha derivado de ese autoaprendizaje
puede llegar y puede construir entonces en este sentido. Es decir, allí pretendemos que el maestro también se vaya adaptando a esta sociedad del conocimiento y llamémoslo así, que sea un maestro vanguardista. Permíteme, Cami, Juanca, sí. hacer un paréntesis. Hay algo que yo creo que no quisiera dejar pasar y es una pregunta que hace Lali Barrera, que hasta el momento hemos tratado el tema de la competencia de un ser humano como individuo solo, como un individuo. Se puede hablar de las competencias en un grupo de seres humanos. Por ejemplo, podríamos hablar de las competencias de una organización, es decir, de un grupo de personas en un contexto institucional. Me encanta esa pregunta porque precisamente hace parte de uno de los focos de estudio que yo he tenido y se llama autoorganización de un sistema complejo. El grupo de individuos se termina configurando en un sistema. Es complejo precisamente por todas las interrelaciones que puede haber y que cada una de esas interrelaciones me lleva a tener un comportamiento grupal diferente. Entonces, claro que podríamos hablar de competencias de la organización, siendo la organización un ente abstracto, pero esa entidad abstracta precisamente hay que tener en cuenta que tengo individuos que reaccionan de manera diferente y que al ponerlos juntos, esa interacción va a generar reacciones globales, pues reacciones a más alto nivel. Entonces, el que estemos hablando de competencias individuales también lleva a hablar de las competencias como sociedad. Y voy a retomar un ejemplo para que lo entendamos. Desde epidemiología, lo que se vio en la pandemia es que algunas sociedades tenían mejor competencia para lidiar con el virus precisamente por su forma cultural. Entonces, los japoneses casi no han sufrido de esto porque el distanciamiento para ellos es natural. Para nosotros no. Y por eso nosotros estamos en el problema que estamos. Porque no nos aguantamos sin darnos un abrazo. En cambio, el japonés no se da un abrazo. Me hago entender con el ejemplo. Claro, Cami, claro que sí. Entonces, esa cultura ya de el grupo de individuos es lo que se configura en la competencia grupal. Qué interesante eso que tú planteas. Además, también hay una competencia de las competencias genéricas que se trabajan desde la OCDE, que nos habla de la competencia que yo creo que es fundamental, por lo menos en Colombia, seguir inculcando. Nosotros no la retomamos mucho acá, pero es la competencia, frente a la pregunta que nos hace la compañera, del trabajo en equipo. Es importante empezar a generar esas líneas desde la academia que permitan el trabajo colaborativo, ¿cierto? Varios pensando. Por eso este espacio también lo pensábamos cuando conversábamos acerca de cómo queríamos este espacio, que fuera un espacio de conversar, de escuchar también opiniones. Nosotros pues lideramos un panel, pero escuchar la opinión, el conocimiento de los otros enriquece mucho y incluso aquí en el chat, tú has visto, Camilo, que la gente interactúa y la gente pregunta y dice, dame una referencia, quién es este autor, porque de eso se trata el conocimiento transferible, de una construcción colectiva. Por aquí también en el chat nos dicen, las universidades públicas adolecen de aspectos estructurales tecnológicos, es decir, dotación de equipos como videoproyectores, televisores, pizarras electrónicas, para transferir conocimiento de una forma tal que haya creatividad didáctica. Estoy completamente de acuerdo con eso y me gustaría hacer como una aclaración en ese sentido y es que el aparato tecnológico lo único que hace es mediar en esa transferencia del conocimiento, digamos, para llevarlo a un nivel vanguardista, a un nivel de la sociedad del conocimiento. Pero el maestro indiscutiblemente, y creo que cuando Camilo y yo conversábamos sobre esta ponencia, el maestro nunca va a perder su rol fundamental. Sí necesitamos, lógicamente, la inyección económica de los gobiernos de turno para que haya más dotación a nivel tecnológico y el maestro pueda tener más posibilidades.
Pero ¿saben qué pasa algunas veces? Que nos ha tocado, por lo menos a mí me ha tocado ver algunos maestros videobin, una pizarra electrónica, todo eso, y el maestro no la usa, el maestro vuelve a las notas, ¿cierto? A las notas. Entonces, cuando, digamos, estos aparatos tecnológicos están allí dispuestos y no se les da el uso adecuado o no se usan en muchos casos, pues dicen, ellos no lo necesitan. Por lo tanto, entonces, que el maestro se piense en ese asunto de estas competencias. Para cerrar este asunto de las competencias, entonces, a nivel de maestros, queremos presentarle esta competencia que nos parece fundamental y tiene que ver con el acompañamiento de los procesos formativos. Definitivamente, la educación superior requiere de un maestro que pueda ejercer una mentoría. Estamos hablando de que cuando le pedimos al maestro esto, le estamos pidiendo un plus en su proceso formativo. Pero esto lo traemos a colación a partir de que, por ejemplo, la mayor cantidad, pues en el sistema educativo, la mayor cantidad de deserciones se presenta en las universidades. ¿Qué trae que se presenten deserciones? Las dinámicas universitarias, a veces sociales o de carácter académico, hacen que el estudiante se vaya. O otras veces las dificultades económicas hacen que el estudiante se vaya. Por lo tanto, cuando en el proceso educativo un maestro se involucra más, un maestro da un poco más, se involucra con qué pasa con ese estudiante, ¿cierto? ¿Qué es lo que lo aqueja? Aquí sería pues como mucho pedir, no sé, pero por lo menos en mi práctica como maestro trato de hacerlo. Involucrarme, ¿cierto? Saber que hay otro ser que entiende, hay otro ser que le duele, hay otro ser lleno de emociones y un poco de asuntos. Y cuando yo me preocupo y le digo, ¿en qué te puedo ayudar, ¿cierto? ¿Cómo puedo acompañar tu proceso formativo para que tú puedas lograr ser un sujeto, un individuo exitoso en tu proceso de formación? Esto le ha permitido al estudiante como estar un poco más tranquilo, ¿cierto? O por lo menos yo lo he visto desde mi experiencia propia. Por lo tanto, entonces, en muchas universidades, sobre todo a nivel de Europa y en Norteamérica, han empezado a capacitar a sus maestros en lo que llaman el coaching educativo. Incluso la Universidad de Antioquia tiene unos espacios de acompañamiento, incluso que se vieron ahorita muy ampliamente utilizados en este tiempo de la pandemia, donde le hacían un acompañamiento psicológico a los estudiantes que de pronto estaban derivando en depresiones o en crisis emocionales pues a partir del confinamiento. Incluso para los maestros también había una línea de atención por toda esta situación. Entonces, que no solamente se quede en ese espacio de psicoorientadores de la psicología, sino que también los maestros podamos entonces enfocarnos en este asunto. Y retomando esa idea que les mencionaba, el coaching educativo básicamente le permite al maestro tener un foco no solamente sobre lo que el estudiante debe responder académicamente, sino que también le ayuda, lo orienta frente a los cambios que este individuo debe dar. Le puede facilitar el maestro recursos, le puede facilitar herramientas de trabajo con el fin de que su desempeño en las diferentes áreas donde esté trabajando sea un desempeño exitoso. Esto se plantea y esto se hace muy necesario y lo vemos todavía aún más necesario en estos tiempos porque sabemos que pues, algunos de nuestros estudiantes enfrentan situaciones de precariedad. Somos una sociedad, pues ustedes se dan cuenta, por ejemplo, los niveles de pobreza, la gente que pasó a la extrema pobreza ahorita en estos tiempos de pandemia es alarmante en este país. Por lo tanto, entonces a veces el que un maestro esté ahí acompañando ese proceso del estudiante lo consideramos como fundamental, lo consideramos clave. No sé, Cami, si tú allí quieras comentar algo al respecto. Para profundizar un matiz desde la parte de ciencias exactas, es que hay algo clave y es que el docente como tal se debe configurar en un maestro. La palabra maestro es algo que yo respeto mucho y es algo a lo que deberíamos de aspirar todos nosotros, que en primera instancia cometemos el error de transmitir conocimiento y ya, y nos olvidamos que esa transferencia
de conocimiento requiere mentoría y requiere conocimiento del contexto y las vivencias individuales de mis estudiantes. Al yo reconocer que cada uno tiene su propia estructura mental, al reconocer que cada uno tiene contextos diferentes y precisamente entiende de manera diferente, entonces me obliga a mí como docente a evolucionar e intentar ser mucho más dinámico, versátil y así poder presentar los conocimientos teniendo en cuenta que el proceso cognitivo de cada uno va a ser diferente y que algunos van a requerir más esfuerzo que otros para comprender, o inclusive no lo digamos de manera en esfuerzo, sino que las estrategias deben de ser diferentes. No todos van a comprender el mismo conocimiento utilizando la misma estrategia. Y ahí es donde en ciencias exactas eso es algo complejo porque son conceptos muy abstractos y la pregunta es cómo los llevamos a una cotidianidad para que me lo puedan entender. Y ya no lo hablo solamente con lo que es transmisión transferencia a un estudiante, sino ya también en el entorno social. Entonces, los que son divulgadores científicos hacen el ejercicio de cómo hago para que todos me puedan comprender estos conceptos abstractos, complejos, y poder bajar el nivel de tal manera que para todos pueda ser asimilable. Claro, requiere esfuerzo y ahí es donde la palabra maestro cobra relevancia porque pocos están dispuestos a dar esa milla extra. Pero Así es. de esos que están dispuestos a darla, son de los que tú más aprendes y de los que no te vas a olvidar. No solamente por la calidad del conocimiento que te entregó, sino por la calidad de persona que era y cómo impactó tu vida. Así es. Por aquí nos dicen en el chat, me disculpan que a veces se me pierden algunas, pero trato de llevarlas en orden. Dice Diana, estamos igual en educación. Los japoneses están acostumbrados al autoaprendizaje. ¿Cierto? Lo que tú mencionabas ahorita, los japoneses tienen una cultura en esta parte muy, muy avanzada. Yo pensaría que nosotros vamos encaminándonos y qué bacano poderlo pues como llevar en nuestro quehacer como maestros, llevarle a nuestros estudiantes esas disposiciones y habilidades que le permitan entonces asumir el asunto del autoaprendizaje. Quisiera entonces que pasáramos y conversáramos un poco sobre esas competencias que se espera de los estudiantes. ¿Cierto? Previo a eso, teníamos... Juanca, permíteme, Dale, Cami, claro. en esta diapositiva que teníamos, es súper importante tener en cuenta que aunque haya un docente virtual, esa virtualidad no reemplaza al ser. Fundamental esa frase. Nunca la virtualidad va a reemplazar al maestro, ¿cierto? El aparato tecnológico no reemplaza al ser. Qué bien, qué interesante esa mirada. Frente al currículum, es necesario, nos preguntábamos, ¿cierto? Es necesario que haya un rediseño del currículo en el contexto de la universidad colombiana para que pueda haber una adecuada transferencia del conocimiento. Pues déjeme decirle que seguramente algunos de ustedes estarán empapados de lo último que está saliendo pues a nivel de decretos y de leyes, y nosotros tenemos el decreto 1330 del año 2019, un decreto que nos habla de los resultados de aprendizaje. Este decreto está enfocado hacia las instituciones públicas de educación superior, y cuando nos hablan de los resultados de aprendizaje, se tiene como meta en ese sentido, es decir, el resultado de aprendizaje o el pensum de la universidad, el programa de la universidad y los mismos cursos deben decirle al estudiante cuál es esa meta a la cual él debe llegar cuando se gradúe como odontólogo, como médico, como físico, como licenciado. ¿Cuáles son esos resultados de aprendizaje que usted debe tener para poder ser, digámoslo, un profesional calificado en el entorno, ¿cierto? En el entorno social. También allí quisiera plantearles una definición de Kennedy Hillan que nos dice
que el resultado de aprendizaje es una descripción explícita acerca de lo que el estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer. Y este resultado de aprendizaje se centra en la actuación y en el desempeño que el estudiante debe tener en el contexto social, o que debería tener en el contexto social al finalizar el curso o al finalizar su programa, ¿cierto? Entonces aquí, ¿cómo funcionaría este asunto? Dice entonces Fink que para el logro de un aprendizaje significativo y de calidad de los estudiantes se definen las siguientes etapas. Para planificar aquí hablamos de un curso en especial. Vemos que es un asunto como cíclico que se está retroalimentando en todas las direcciones, y primero entonces es que el estudiante conozca el resultado de aprendizaje, que es lo que se está esperando, ¿cierto? Incluso ahorita muchos de los profes se están capacitando en cómo formular los resultados de aprendizaje, que en la educación entonces lo llamábamos los logros, los desempeños, ¿cierto? Esperados, y ahorita ya tiene pues esa connotación en la educación superior. ¿Cuál es el resultado de aprendizaje esperado? Es decir, cuando usted va al pensum de la carrera que usted va a estudiar, usted al final le van a decir que usted está en capacidad de. Algunos tienen estos logros ya nombrados, pero entonces ya nos están pidiendo otras formas que sean más contemporáneas a la sociedad global. Después de esto, entonces en la formulación del curso, estos son factores contextuales. Luego entonces en la elaboración del curso vamos a un momento de evaluación y retroalimentación, que se puede volver a mirar el resultado de aprendizaje para hacer la retroalimentación o la realimentación. Y las actividades de enseñanza y aprendizaje, todo este asunto que hablábamos ahorita de la didáctica. ¿Cómo enseño? ¿Cuáles son alguien preguntaba sobre ese asunto de enseñanza-aprendizaje. Enseñanza, ¿cuáles son los mecanismos que yo emprendo para transferir el conocimiento al aula de clase? Y cuando tengo en cuenta, cuando hablamos de aprendizaje, es cómo aprenden mis estudiantes. Eso es un asunto muy contextual. El estudiante, bajo qué condiciones, y lo mencionaba ahorita Camilo, bajo qué condiciones está aprendiendo. Entonces, se nos habla de que estos tres elementos se configuran cuando tienen una adecuada, o estos componentes, cuando tienen una adecuada alineación, nos van a permitir que se pueda dar un aprendizaje significativo, una evaluación y retroalimentación contextualizada a las necesidades que tiene el entorno, una actividad y enseñanzas también contextualizadas. Esa palabra es muy de Paulo Freire. Paulo Freire habla mucho del contexto cuando yo voy a nivel educativo, y eso es súper importante que lo tengamos todos en el proceso educativo. Y que todo esto concuerde con ese resultado de aprendizaje que se está esperando. Es decir, aquí se evoca a una educación que brinde una transferencia del conocimiento muy enfocada a esos resultados que se esperan, o a esos desempeños que se esperan del estudiante. Entonces, por lo menos en este sentido, pues si bien las universidades están diseñando todo ese asunto de los resultados de aprendizaje, el año pasado estuvimos cerca de asesorar la Universidad Nacional en esta discusión de resultados de aprendizaje. Finalmente no se dio, pero estuvimos pues como conversando y nos dábamos cuenta que las universidades están pidiendo profesionales que tengan experticia en este asunto para ellos empezar entonces a mirar sus programas, a mirar sus pensum y hacer una reconstrucción curricular a un alto nivel. Por lo tanto, entonces, para que se vayan empapando los que estemos acá, que sean maestros de todo este asunto que va a ser tan relevante. Ahorita, Cami, me gustaría entonces también que habláramos un poco de cuáles son esas competencias que se espera que los estudiantes, ya hemos hablado un poco de los profes, hemos hablado un poco del currículo, aquí nos pudiéramos extender, pero tenemos asuntos también con el tiempo que debemos ser respetuosos con ello. Y aquí entonces hablemos un poco de esas competencias que se espera que desarrollen los estudiantes. Y aquí tendríamos unas competencias de carácter global, ¿cierto? Estas ya son las competencias que se miran a nivel de por lo menos lo que está planteando la OCDE, ¿cierto? A nivel global, y por lo menos es como muy contundente en el marco europeo. De hecho, estas competencias globales las traemos, y es lo que nos están trayendo a la Universidad de Antioquia particularmente, para que entonces los profes empecemos a mirar qué se quiere que se lleve, pues que cada uno de los estudiantes construyan el proceso formativo. Entonces vemos aquí unas competencias que tienen que ver con los conocimientos. Esto tiene que ver con que el estudiante esté en capacidad de investigar, de examinar,
y que esta competencia del investigar, ¿cierto?, del examinar, no solamente lo lleve a desenvolverse en ese campo reducido, en ese entorno reducido del cual él hace parte, sino que pueda ampliar esa mirada. Y ahorita pues con la interconexión, un estudiante perfectamente puede investigar cualquier fenómeno en cualquier parte del mundo simplemente conectado a una red. Pues lo hablo en términos prácticos. Seguramente habrán pues otros elementos que hay que tener en cuenta, pero el asunto del avance tecnológico le permite ahorita al estudiante entonces tener estas posibilidades. Por lo tanto, el asunto de investigar en conocimientos le permite pues tener una mirada más amplia al estudiante frente al asunto de la competencia. Ahorita hablemos de los valores. Esta es una de las, pues, de las competencias que parecen bien interesantes y tiene que ver con el asunto de reconocer y entender las perspectivas. No solamente las perspectivas que él tiene como individuo, sino también las de los otros. Y aquí estas competencias nos están hablando de un vínculo, de una interacción que le permita al individuo estar conectado no solamente con sus intereses, sino con el colectivo. Hablando ahora también de esas competencias pues a nivel de grupo, de comunidad. Y también entenderlas de comunicar, que las hemos mencionado, es decir, que el estudiante esté en la capacidad de apropiar sus ideas y que él sea capaz, tenga pues esa habilidad para poderlas impartir, para poderlas conversar con otros auditorios, con otros tipos de personajes, que no solamente tienen que ver con el entorno, como les decía, del que le rodea, sino que el estudiante sea capaz de interconectar con otras culturas, con otras sociedades y pueda sentirse apropiado compartiendo las ideas o los conocimientos que él tiene. Y esta tiene que ver con las actitudes y finalmente con las habilidades, con la toma de decisiones, ¿cierto? Que el estudiante sea capaz de tomar decisiones, aplicar las ideas, los proyectos, las propuestas de innovación, de carácter tecnológico en el mundo en el cual él convive, ¿cierto? O en las esferas pues ya más amplias, si tiene conexiones a nivel internacional que le permitan entonces tener ese tipo de posibilidades. Allí muy general, pero de unas competencias globales, ¿cierto? Ya aquí tenemos en nuestros contextos particulares, como lo mencionábamos, unas competencias particulares del contexto, las competencias ciudadanas, ¿cierto? Las competencias socioemocionales y otras que también pues, van a ser un complemento muy interesante frente a este tipo de situaciones. Y Cami, me gustaría que fuéramos entonces y le mostráramos un poco, para que ya ahorita vayamos cerrando, le mostráramos un poco cómo la universidad está trabajando en el asunto de la transferencia del conocimiento, ahorita en un tema tan de boga como es el asunto de la pandemia. Queremos invitarlos a que veamos este video y lo que la Universidad de Antioquia está haciendo frente a este asunto. Dale, Cami. Permíteme, Juanca, antes de una pregunta que creo que no podemos dejar pasar que me hicieron, y es que ¿cuál es nuestra opinión sobre la integración de la inteligencia artificial a los procesos de enseñanza en la educación? Y claro, es algo de moda, inteligencia artificial, pues, pero nuevamente, pues no porque esté de moda quiere decir que ese sea el objetivo, es un medio. Y el objetivo siempre va a ser la formación de conocimiento en el ser. Entonces, nuestro objetivo es el ser, siempre va a serlo así. Y la inteligencia artificial lo que viene a hacer es dos cosas. Uno, crear nuevas experiencias, que esas experiencias ayuden a anclar el conocimiento. Y dos, a servir como herramienta para poder entender cuál es el contexto y las vivencias de nuestros estudiantes. Entonces, la inteligencia artificial como herramienta docente también es para ayudar a detectar qué tipos de estudiantes tengo, esos estudiantes cómo aprenden mejor y cómo podría hacer que interactúen mejor con ese conocimiento nuevo. Entonces, son los dos enfoques: generar nuevas experiencias y adicional, establecer qué tipo de nuevas experiencias puedo darles a estos estudiantes. Pero de nuevo, el objetivo final es el ser. Y ahí es donde nuestra dirección
es trascendental. Es donde la actividad del docente se vuelve trascendental por reconocer al estudiante como un individuo vivo pensante y emocionalmente susceptible. Entonces necesitamos que esa parte no se olvide. Qué bien, Cami. Qué bien. Ok, y ahora sí. Investigadores de la Universidad de Antioquia diseñaron el Protocolo Colombia, el cual propone 7 metodologías para la detección del coronavirus de manera más económica y en menor tiempo para permitir mayor acceso de la población a esta prueba. Para diagnosticar el coronavirus en el país se sigue el Protocolo de Berlín, recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Investigadores de la UDA lograron diseñar un nuevo protocolo. Unos diseños de un nuevo protocolo que fuese versátil, que cumpliera con lo específico, que fuera altamente sensible y que contribuyera a nuestra dificultad nacional particular de los altos costos y la desprovisión que tenemos de los materiales. Afirman que este Protocolo Colombia permitirá un diagnóstico más rápido y económico, por lo que esperan pronta aprobación. Este buen desarrollo con todas estas evidencias experimentales debe ser soportado en una validación multicentro, ojalá, que nos permita diferenciar muy bien que este protocolo va a tener ese impacto que nosotros visualizamos. El líder de la investigación agregó que los protocolos surgieron cuando se conocía poco del virus y por eso no había suficiente información de su genoma y de sus características. Aquí entonces quería mostrar esta experiencia pues, que nos parece relevante en el contexto colombiano e incluso en el contexto de América Latina, porque la Universidad de Antioquia fue una de las primeras universidades que empezó a trabajar en todo este asunto de las pruebas para la detección del coronavirus, que no llevara a costos tan elevados, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, toda esta unidad o este grupo de investigadores de la Universidad de Antioquia, esta unidad académica o equipo de investigación, se puso en pro de hacer transferencia del conocimiento, ya no solamente al entorno educativo, sino al entorno social, que permitiera economizar costos, que permitiera atender situaciones de contingencia como lo que se ha presentado pues, en este asunto de la pandemia y que de todas formas pues, mantuviera allí, digamos, una regulación a nivel social frente al fenómeno de la pandemia pues, en medio de nuestra ciudad y en medio de nuestro país. Camilo, ¿ibas a decir algo allí? No, esto hace parte de lo que están haciendo en UDA Responde al COVID. Y de nuevo, es la parte de reconocernos como parte de un colectivo y que es necesario esa transferencia. Excelente. Y para ir cerrando, antes de lanzar algunas reflexiones o algunas conclusiones que nos deja este espacio, me gustaría, Cami, que proyectáramos el siguiente video, que es desde el área de transferencia de conocimiento e innovación de la Universidad de Antioquia y cómo se vincula esta área con distintos sectores de la sociedad para producir conocimiento, hacer transferencia, tecnificar, ¿cierto? Liderar, orientar diferentes procesos de construcción de conocimiento a nivel de ciudad. En la Universidad de Antioquia contribuimos a la vinculación de la academia con los sectores público y privado, mediante el fomento de la cultura creativa, emprendedora, el apoyo a la creación de empresas y la transferencia de conocimiento. En el proceso de transferencia de conocimiento trabajamos de manera permanente y articulada con los investigadores de la universidad y las empresas. Nuestro enfoque son las creaciones y resultados de investigación de la universidad con potencial de aplicación, que resuelven problemas y necesidades de la sociedad o del tejido empresarial, así como los retos de la industria que puedan solucionarse en colaboración con la universidad desde la investigación aplicada. Si tienes un resultado de investigación, nosotros te acompañamos. Identificamos los resultados con oportunidad de transferencia, te conectamos con empresas para gestionar oportunidades de investigación aplicada y construimos alianzas y relaciones de confianza entre el investigador, las empresas y el proceso de transferencia de conocimiento de la universidad.
Para que los resultados de investigación aplicada puedan ser transferidos, debemos primero determinar que esos resultados pertenecen a nuestra universidad y segundo, definir los mecanismos contractuales a través de los cuales podemos entablar relaciones con los sectores social y productivo. Para acercar al mercado, realizamos conexiones de valor para la validación en entornos reales de aplicación, alistamiento o escalamiento tecnológico y acciones precomerciales. Nuestro objetivo es avanzar el estado de desarrollo de los resultados de investigación hacia el mercado y determinar información estratégica para la toma de decisiones dirigidas a la puesta en marcha del plan de transferencia y comercialización. Con la visión acerca del potencial comercial que puedan tener los resultados de investigación, recomendamos, definimos y gestionamos el mecanismo de protección más adecuado, ya sean patentes, registros de derechos de autor, secretos empresariales, entre otros. La protección nos ofrece la posibilidad de agregar valor a nuestros desarrollos, lo que los hace más atractivos para una futura transferencia. La concreción de este resultado se ve reflejado en la formalización de contratos de transferencia, licencias y creación de spin-off, que pueden otorgar beneficios económicos a favor de los creadores, la universidad y las empresas. Para lograrlo, realizamos acciones comerciales, marketing tecnológico, conexiones con empresas a través de las relaciones existentes de la unidad y los investigadores, y trabajamos en red con aliados estratégicos. De esta forma, llegamos a espacios de negociación con inversores, empresarios, emprendedores o entidades del gobierno, posiblemente interesadas en nuestro portafolio. Esa es nuestra meta, lograr que las creaciones o resultados de investigación salgan del ámbito académico y se trasladen al sector productivo y a la sociedad, generando soluciones a las necesidades actuales. Si eres investigador o eres parte de un grupo de investigación de la universidad, tienes la oportunidad de ser acompañado en la ruta de la transferencia de conocimiento. O si eres parte de una empresa, puedes encontrar en la Universidad de Antioquia oportunidades de colaboración desde la investigación aplicada hasta un resultado con potencial que sea de interés para tu empresa. Allí entonces, pues tener ese postulado de cómo la universidad a través de la unidad de transferencia del conocimiento se vincula, como lo mostraba el video, con diferentes sectores de la sociedad para impulsar proyectos y que puedan beneficiar a las comunidades. Hernán Quiroz hace un comentario que me parece muy interesante aquí en el chat, y él dice: la transferencia de tecnología solo se hace con la sinergia universidad-empresa. Eso es muy importante, pero también dice que desafortunadamente a veces las empresas abandonan la universidad cuando los proyectos no son productivos. Es una triste realidad lo que pasa en nuestro contexto, pero seguimos en esa idea, ¿cierto? En esa idea de transferencia. Y aquí no me quería quedar sin hablar de un modelo político-científico que se denomina el triángulo de Sábato, que básicamente postula que para que haya este tipo de transferencia debe haber una serie de elementos en la sociedad pues, que confluyan para este trabajo. Y el primero tiene que ver con la participación del Estado, de tres agentes aquí importantes. El primero de ellos es el Estado a través de la universidad o las instituciones de educación superior, en este caso, el cual participa como diseñador y ejecutor de la política. Más o menos algo lo que hace esta unidad que acabamos de ver de fomento y transferencia del conocimiento. El segundo tiene que ver con la infraestructura científico-tecnológica. Para que pueda haber innovación se requiere de estos espacios. Ahí nos mostraban este edificio tan especial de la universidad, de allí de extensión, donde se hacen todo este tipo de trabajos y se sientan a debatir y a pensar. Necesitamos desde los laboratorios toda la infraestructura necesaria, y el sector productivo, que sería pues las empresas como tal, para que sea esta triangulación y de este modo entonces haya una fuerte producción, pero también transferencia de conocimiento a la sociedad pues de la cual hacemos parte. Esto también nos lleva pues a ver ese trabajo que se hizo con
con el asunto de la pandemia, que ha sido bien interesante. La universidad, como les mencionaba, ha liderado pues como todos estos procesos. Entonces, como ir cerrando con esas ideas de lo que estamos haciendo, pues la universidad se está dando a la tarea de trabajar, de fomentar. Ahora la idea es que muchos estemos también tomando estos caminos en la medida pues de que se nos den las posibilidades para seguir fomentando la transferencia del conocimiento. Camilo, reflexiones que nos deja este espacio. Yo creo que hay dos frases claves para resaltar y darle conclusión a todo lo que hemos hablado. La primera, la más fundamental, fue cuando hablamos del docente virtual. Y es que el docente virtual no es reemplazar al ser, es necesario que siempre haya una mirada al ser, y el reconocer ese contexto de esas vivencias es lo otro. Excelente, sí, efectivamente, una de las reflexiones también pues que me dejaba a mí todo este asunto, y es pensarse ese maestro con posturas pedagógicas y didácticas. Creo que lo he mencionado a lo largo de esta charla, un maestro que esté posicionado en posturas pedagógicas y en posturas didácticas, y no solamente esté pensando en hacer una transmisión de contenidos, ¿cierto? Porque realmente nos hemos dado cuenta que este asunto no funciona. Es un maestro apropiado de un discurso disciplinar, ¿cierto? Pero también de un discurso pedagógico y didáctico que le permita entonces traer innovación. Y otra de las cosas que yo también considero traer aquí a colación es que no necesariamente la innovación, a veces uno tiene en la idea, la idea en la cabeza que la innovación tiene que estar con asuntos rimbombantes de la tecnología, ¿no? La innovación también tiene que ver con esos cambios que yo puedo hacer en mi práctica cuando transfiero el conocimiento. Entonces, es que de pronto esquematizar, romper esos esquemas que tenemos de que todo tiene que estar atrasado necesariamente por la tecnología, que es importante en algunos casos, sí, pero en otros casos el maestro puede echar mano de otro tipo de herramientas que le permitan hacer de su práctica docente o su práctica educativa algo pues donde se dé una transferencia del conocimiento. Por aquí, Cami, miremos si por aquí hay un par de preguntas, o por aquí nos dice Marco, un maestro que está abierto al cambio y puede adaptarse. Efectivamente, profe Marco, eso se requiere a los diferentes cambios que nos está planteando la sociedad, de modo pues que podamos estar ahí muy vigentes. Dice Daciel. Me gusta lo que dice Daciel. Ya lo ibas a leer. Mira que el comentario de Daciel es que el problema es que muchos tienen o tenemos mucho conocimiento, pero no sabemos compartirlo. Entonces, volvemos a la perspectiva que ya habíamos compartido, y es que no es solamente llegar a la vanguardia del conocimiento, sino también tener esa idea, tener ese enfoque de que ese conocimiento lo va a compartir nuevamente. Entonces, claro, eso es lo que ha llevado a grandes sociedades a tener un avance abismal, mientras que nosotros, al no estar enfocados en eso, nos vemos supeditados al avance de otros. No, la idea es, nosotros también somos muy capaces. De hecho, en este momento recuerdo a la mujer que acaba de liderar la misión a Marte, que hicimos mucho ruido, de manera coloquial, hicimos mucho ruido con eso, pero la parte es, venga, esas mentes brillantes que tenemos, porque como colombianos tenemos mentes brillantes y como latinoamericanos tenemos mentes brillantes, también podemos crear el entorno y darle las herramientas suficientes para que puedan llegar a hacer esa transferencia interna en nuestra sociedad. Claro, requiere también de un poco de disposición política, de lo cual no es el tema en el que deberíamos ahondar, pero sí ahondar de la disposición nuestra para generar
la necesidad de que eso esté. Así es. Camilo, por aquí Sandra Milena hace un comentario que me parece muy interesante y me da pues como también la oportunidad de compartir. Ella dice, estos avances se ven muy de cerca con tecnología y las llamadas ciencias duras. ¿Tienen experiencia en ciencias sociales y de la educación? Veo que aún nos falta mucho por recorrer en ese sentido, como lo plantearon cambios en lo cultural. Bueno, es verdad, se necesita seguir dándole, a veces discutimos allí, son las ciencias blandas, pero bueno, déjame contarte que en mi ejercicio como maestro en las sociales, yo he trabajado mucho el asunto que tiene que ver con las competencias ciudadanas, ¿sí? O todo el asunto de la formación ciudadana a partir de las competencias ciudadanas. Lo he trabajado con universitarios allí en la Universidad de Antioquia. Hemos hecho proyectos de investigación a nivel también en el orden internacional. Trabajamos en uno con México y con Argentina, y aquí en Colombia con la Universidad de Antioquia. Y tuvimos la oportunidad de trabajar con jóvenes universitarios el asunto de las competencias de la ciudadanía, ¿cierto? El asunto como la escucha activa, el asunto como la asertividad, la objeción de conciencia, fueron puestas en escena en ese trabajo de transferencia de conocimientos, y con resultados muy particulares, muy especiales. Encontrábamos, por ejemplo, que en la Universidad de Antioquia, hablándole de porcentajes así, porque no tengo pues en este momento la investigación aquí a la mano, pero hablándole por lo menos de que entre un 80 y un 85% de estudiantes de la Universidad de Antioquia manifestaban su profunda indiferencia frente a un asunto como el servicio militar, alegando un asunto de objeción de conciencia. Esto nos parecía muy interesante porque estamos transfiriendo un conocimiento que le está permitiendo al sujeto, y ojo que estamos hablando de asuntos de la universidad, le está permitiendo al sujeto desarrollar un pensamiento crítico frente a, ¿cierto? Una postura crítica frente a un manejo de una situación conflictiva como es el asunto del servicio militar frente a. Entonces, son experiencias que también nos han permitido, desde lo social y desde lo educativo, nos han permitido hacer transferencia de conocimiento en pro de que el estudiante, que el individuo también pueda construir un pensamiento crítico frente a todo esto. Y de esto se trata. El conversar de competencias también se trata de que el sujeto sepa sobre qué postura está parada, sepa sobre cuáles son las decisiones de vida que debe tomar para su futuro, para pensar en ese buen vivir aristotélico, ¿cierto?, planteado allí. Entonces, son asuntos que también pues tienen que ver y están trabajándose en boga, pero es verdad lo que dice Sandra, es un asunto que todavía hay que recorrer, hay que seguir trabajándole fuerte, hay que visibilizar más. Por ejemplo, cuando presentábamos en la presentación, mis trabajos han sido con Ruta N de la parte social, en este sentido que le estoy planteando, con Parque Explora, y como un proyecto de construir también, construyendo argumentos para la paz y la convivencia, en esta línea de pensar el asunto de la paz. También se pudo meter, ¿cierto?, con esas características de innovación, por ejemplo, en Ruta N, donde todo el mundo estaba llegando con propuestas, ¿cierto?, muy del orden tecnológico, y por eso ese postulado que planteaba, no necesariamente la innovación tiene que ligarse con el asunto de lo tecnológico, hay innovación social muy interesante, ¿cierto?, que hay compañeros que están trabajando y pues que también ha sido mi línea de trabajo, y que por lo tanto hay que seguir explorando, visibilizando, que es otra competencia que no mencionamos acá por asuntos del tiempo, pero hay maestros que están haciendo un poco de trabajos muy interesantes, pero no lo están visibilizando. Entonces hay que sistematizar las experiencias y hacerlas visibles para que nuestro entorno las conozca, y para que esas experiencias también empiecen a ganar pues como patrocinios y puedan seguirse desarrollando de una manera efectiva. No sé, Camilo, por mi parte, agradecerle pues al público por su interacción, por compartir con nosotros. No sé, Cami, si vos quieras decir algo más, sino para cerrar este espacio. Yo agradezco la participación en este espacio, Juanca. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a Alejandro y a Juan Fernando, y gracias también a todos los que participaron como espectadores e hicieron que esto fuera un diálogo. Creo que es valioso generar más espacios de estos, y me gusta mucho que en esta sociedad que sigue avanzando y que le está dando pesos a cosas como
como la inteligencia artificial de la cual ya hablamos, que reconozcamos que es un medio, no un objetivo. Para mí es crucial, y siendo ya un profesionista del área de ciencia de datos, que se pueda hablar de esto como una herramienta más, no el objetivo final. El objetivo final siempre va a ser el crecimiento en comunidad, resolver problemas, siempre va a ser el ser en sí mismo. La inteligencia artificial en sí misma no es inteligente. Es inteligencia artificial, por eso se llama así, porque ayuda a hacer cosas más rápidas de los que lo haría yo, haciéndolo a mano. Sin embargo, debemos de reconocer algo, y lo hablábamos en las discusiones previas a esta charla, Juan Carlos y yo, y es que cuando hablamos de aprendizaje, a diferencia del aprendizaje artificial, denme un segundo que se me fue, ya. Cuando hablamos de inteligencia artificial, a diferencia de la inteligencia humana, la inteligencia artificial no se ve motivada, no puede llegar a perder el interés, nunca lo va a perder. El humano sí. Como humanos perdemos el interés, y ahí el papel del docente es clave para que nuestros estudiantes no pierdan el interés y puedan aprender motivados y tengan experiencias nuevas que los ayuden a aprender. Espero haber sido claro con esta última idea. Eso, Cami, muchas gracias. Alejandro. Claro que sí. No, pues nada, no resta más que agradecerle por lo menos su pasión y su entrega, que es evidente, y obviamente su conocimiento, que es lo que todos en el chat están reconociendo. Aplaudir su presencia aquí como un perfecto como cierre para este ciclo de webinars que hemos venido desarrollando desde la Facultad de Educación con los socios pues, que hemos venido mencionando, con la División de Innovación, con el Servicio Alemán de Intercambio Académico, con la Universidad de Vecta en Alemania, la Universidad Técnica del Norte en Ecuador. Pues agradecer también a los asistentes, hemos mantenido muy buen número de asistentes en estos 4 espacios, así que también agradecerles por su acompañamiento, por su interés, porque nos lo han hecho sentir y nos lo han hecho saber. Finalmente, recordarles que les vamos a compartir un libro electrónico más adelante que recopilará todo lo que se recogió durante estos 4 espacios donde hablamos de innovación, creatividad, emprendimiento, transferencia de conocimiento y bueno, los que estuvieron habrán visto qué tan dinámicas fueron las charlas. Recordarles también que a quienes asistieron por lo menos a 3 de las 4 charlas les haremos llegar un certificado electrónico pues por su asistencia, que también era una de las promesas del ejercicio, y contarles que a sus correos igualmente les va a estar llegando, o si no lo tienen ya, el enlace con las memorias de cada uno de los encuentros, las grabaciones, las presentaciones de los ponentes. Y nuevamente, pues agradecer a toda la asistencia, a los profesores Juan Carlos y Camilo su entrega y su interés, y a todos hasta una próxima oportunidad. Ya con esto cerramos el ciclo. Así que muchísimas gracias a Juan Fernando por la moderación y el acompañamiento, y los esperamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.